Y vino, yo cuando me lo veía venir, digo, peligro. Además, fue una cosa muy curiosa también porque cuando entré como concejal hace 7 años, bueno, de hecho no estaba ni de concejal, en una reunión que hicimos, a modo de presentación, se acercó, porque ya sabía que iba a ser el nuevo concejal de deporte, y ya se acercó y me preguntó, y desde entonces me ha hecho una seguida de escándalo, pero al final yo creo que hemos llegado a ser incluso hasta amigos, hemos compartido momentos de carrera, hemos compartido momentos buenos, hemos discutido, porque es como todo, a veces pues todo no se puede hacer y se tiene que decir que no ciertas cosas aunque siente mal. Pero bueno, ya en su día Quique vino y nos dio la idea de hacer aquí la milla paralímpica. Se estuvo haciendo mientras la carrera nocturna de Ribalta se celebraba, hasta que dejó de celebrarse pues, por motivos que os podéis imaginar. Y lo que surgió fue pues, la carrera solidaria de Masía de Traver. Masía de Traver venía celebrándola ya durante unos años, 8, yo creo que no eran tantos, pero ya son unos cuantos, y desde el año pasado ha cogido el carácter solidario, que es algo que enriquece más aún la carrera, porque como todos sabéis, el atletismo popular está en boga, está de moda, y la gente cada vez corre más y le gusta más salir a correr. Estamos locos, la verdad, pero estamos locos con razón, porque es algo que transmite locura. Y asociar el atletismo popular con causas de estas características no tiene precio, la verdad. Así que hay que animar a toda esa gente que hace que estas cosas sean posibles, gente como Quique, pero no hay que olvidar que sí, que Quique es digamos, la cabeza visible, su nombre en la carrera y demás, pero al final es un trabajo de equipo y de varias personas que están detrás, porque Quique sin una persona que hace las fotos, sin una persona que hace los bocatas, sin una persona que monta la caseta de los dorsales, que los vende, que ayuda, no sería nadie, y eso es así. Al final todos forman el equipo que lo que hacen es que esto se pueda llevar adelante, así que sí que me gustaría que os dierais vosotros mismos un aplauso por la colaboración. Es que puede resultar palabras bonitas y ya está, pero es la realidad y lo siento de verdad, así que felicidades por ese trabajo. Por mi parte, yo pues invitaros a que vayáis el viernes allí a la carrera. Yo estaré, Quique, correré, intentaré quedar bien, pero bueno, yo lo haré dentro de mis posibilidades. Y a los chavales pues a pasarlo bien, porque esto se hace por vosotros, Enrique, Miguel, Carles y compañía, se hace por vosotros. Y ese día, Carles me decía que se ha ido, me decía que me iba a ganar en la carrera de los mayores. Yo creo que no me va a ganar, ¿eh? Me decía, ¿qué más di? ¿Qué más di? Que te lo vamos a No lo creo. Se morena la pista. Lo que pasa es que yo le digo que tengo que comer muchos huevos fritos para ganarme, Carlos. Pero no puedo.